¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien, acá tratando de lidiar con la tecnología. Bueno, ¿será que esto tal vez es una maña que uno va tomando de dedicarse a las terapias manuales y no entenderse con los aparatos? Así es, así es. Pero bueno, se logró. Qué bueno, qué bien. Fantástico, fantástico. Bueno, contame cómo estuvo el Congreso. Hace poquito que lo tuvieron. Sé que estabas muy ocupada con eso y bueno, que nos gustaría en el próximo poder ir y acompañar desde la osteopatía deportiva. Por Así que supuesto. bueno, De hecho, tengo una encuesta dando vueltas por ahí, pues preguntándole a los colegas a los que participaron en el Congreso ok. y los que no también, a ver qué temas les gustaría que se tocaran en esta segunda edición del Congreso Latinoamericano de Fisioterapia. Y también qué expositores les gustaría que estuviesen, ya que pues hay muchos colegas que son muy fácil, muy ávidos con la tecnología y los videos y todo lo demás, y pues se han hecho influencers, ¿no? Sí, es que yo entiendo, uno tiene que ir adornándose con esto de las tecnologías nuevas. Sí, Eh, Creo que por ahí no es mi perfil el del influencer, pero de alguna manera ir conectando, esto sirve. A mí hay algunas cuestiones de estas herramientas que me han empezado a generar curiosidad. Eh, La IA, por ejemplo, y bueno, para entender básicamente desde dónde, porque los pacientes vienen y te dicen, no, busqué en la IA tal cosa, entonces, bueno, ya es momento de tener algún manejo de esas herramientas, por básico que parezca. Así que, bueno, en definitiva, encontrarse con esta situación de poder estar conversando a la distancia y de que podamos claro, hacer sí. en parte Una de es las grandes fundamental. ventajas ahora, por suerte, de la tecnología que antes quizás no pensábamos que iba a poder hacer, ¿no? O hacer una llamada de larga distancia y cuánto nos iba a costar eso. Entonces, Tal gracias, cual, así es. tal Eh, cual. bueno, Alejandro Vargas, nuestro kinesiólogo argentino, y pues estamos conversando con él, para quien no lo conoce, y vamos a estar hablando sobre el curso que tenemos próximo aquí en Panamá, la fecha, si no me equivoco, agosto 7 y Agosto 8. Agosto y bueno, teníamos pensado 8 o 9. Estaba ahí a confirmarse según el interés de quienes se quieran presentar a tomar el Bien. curso. Y bueno, primero, buenas noches a los que se vayan sumando. Mi nombre es Alejandro Vargas, como Joana dijo, soy de Argentina, Mendoza, y estoy en el staff de docentes del posgrado de osteopatía deportiva. Y en el marco de ese posgrado es que empiezan a surgir estas participaciones. El año pasado tuvimos la chance de ir y dar un temita que Hicimos estaba un bastante tallercito, interesante. hicimos un taller aquí en las instalaciones de FisioShop con colegas fisioterapeutas totalmente gratis, y de igual forma estuvimos visitando a los estudiantes de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad Santander, que también quedaron muy contentos y con el tallercito que le mostramos, ¿no? Así es, fue un taller muy lindo, se habló de la cadera en el deportista y bueno, de cómo vamos tomando el abordaje desde la terapia manual y desde el análisis clínico, con el que empezamos a abordar desde la osteopatía deportiva, pudiendo reunir todos los factores que se van a presentar y que el contexto del paciente nos va a ir otorgando todo ese dato que nosotros necesitamos para, en definitiva, poder establecer una estrategia terapéutica
o una estrategia de mejoramiento de de todos los aspectos del deporte que practica quien consulta, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a estar hablando en el curso de la columna cervical y de todas las implicancias que la columna cervical tiene en el deporte. Vamos a hablar de lesiones comunes en la columna cervical, cuáles son los deportes que más lesionan la columna cervical, cuáles son los aspectos de la columna cervical que se relacionan con, desde este concepto de la interdependencia regional, donde nosotros podemos evaluar un síntoma, pero tenemos que saber que la causa puede venir de lejos, ¿sí? Entonces, cómo la columna cervical puede tener una relación, tal vez no tan lejos en este caso, cuando hablamos de la ATM, cuando hablamos del ojo, cuando hablamos del hombro, cuando hablamos de la posición de la pelvis y cómo el sacro influye a través de todas las relaciones durales hacia arriba, lo que en algún momento la osteopatía clásica hablaba de las Sí, cadenas lesionales ascendentes. te iba a preguntar eso, o sea, en qué o cuánto o en qué porcentaje cambia o varía el tema de la osteopatía o la terapia manual clásica con la que estás viendo ahora con el de osteopatía deportiva? Bien, el enfoque principalmente de la osteopatía deportiva no es corrido de la osteopatía clásica, sino que con el paso del tiempo, sabemos que es una ciencia todavía en estudio, es una ciencia joven, no es como la medicina que tiene mucho tiempo, entonces eh, poco a poco se han ido pudiendo establecer a través de estudios que nos brindan sociedades científicas como la de Estados Unidos, Europa, en Asia, principalmente China, tiene una gran amplitud de estar otorgando todo el tiempo algunos papers que nos van dando cuenta de que se evidencian técnicas que antes se creían teóricamente que funcionaban y hoy sabemos que hay técnicas globales que o sea, no son tan complejas y generan el mismo efecto. Entonces, por ejemplo, el caso de la evidencia que hay que una metámera que nosotros podamos generar un input con una manipulación de alta velocidad o de baja velocidad y de alta intensidad, eh, puede generar efectos hasta 10 niveles superiores o inferiores. Entonces, generar un input en el neuroeje y para buscar ese output que nos va a dar la ventana terapéutica que estamos buscando para desensibilizar, para trabajar sobre el dolor, es principalmente lo que nosotros hemos empezado a tomar como fundamento para acotar determinadas técnicas que sabemos que tienen evidencia y sí funcionan y no ir hacia una globalidad de muchas pequeñas técnicas que toman mucho tiempo, muchas veces son invasivas para el paciente y principalmente nos roban espacio y tiempo terapéutico. Entonces, para que la terapéutica sea bien específica, ¿sí? Hacemos un análisis diagnóstico basado en otras ciencias que se han ido desarrollando en este tiempo, como las neurociencias que vamos conociendo a través de la psicoinmunoneuroendocrinología, el estudio del dolor ha ido también cambiando mucho, vamos entendiendo el modo en el que todo esto se puede configurar para ser parte de la terapéutica. ¿Qué test por lo general usual utilizas al momento pues, de evaluar tu paciente para luego entonces determinar con cuál maniobra vas a iniciar pues, el tratamiento? Bien, si estamos hablando de la columna cervical, podemos hablar de test que van a evaluar la integridad de, por ejemplo, el ligamento transverso, los ligamentos alares,
todos esos test de integridad de la columna cervical que nos van a dar una bandera roja de la que nosotros no podemos pasar porque sabemos que corre riesgo el paciente. Entonces, los test ortopédicos que están planteados desde la osteopatía clásica, incluso desde la kinesiología, los que se han enseñado a lo largo del tiempo son los que vamos a ir usando para poder tener los test de seguridad que nos permitan hacer las manipulaciones. Pero bueno, también es un poco salirse de las manipulaciones de alta velocidad que están tan de moda, porque Instagram sube estos videos donde hacen un thrust cervical y hace ruido. Hasta los perros le están haciendo estas cosas. Entonces, claro, en definitiva, el que está viendo, después va a un osteópata, a un quiropráctico, y si no le cruje, si no hace el trust, o no craquea, como dicen ustedes, definitivamente sienten que no hubo un efecto terapéutico. Entonces, ahí empieza a jugar mucho de lo Ah, es que que no sabe, sí, no me sonó nada. claro, o lo que comúnmente ocurre con el deportista, con el no pain, no gain. O sea, no duele, no hay No ganancia. dice nada. Ajá. Exacto. Y tenemos que empezar a corregir a nuestros pacientes pedagógicamente en el abordaje, haciéndoles comprender cuál es el efecto fisiológico que estamos buscando Claro, y por qué no haciéndose es eso, porque necesario. llegan con cierta expectativa de lo que vieron en redes sociales y claro, quedan como Totalmente. salen los memes por ahí, expectativa realidad. Pero A- acá es donde, por ejemplo, en el primer módulo que se da del posgrado, que la charla esta va a ser una parte de ese módulo, eh, se hace mucho hincapié en poder identificar al paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber identificar al paciente para ver desde dónde lo vamos a abordar. Principalmente entender que si el paciente es kinestésico, si es auditivo, si es visual. Y estos conceptos se están usando mucho en la neurociencia del coaching empresarial incluso, ¿no? Porque esta forma de mirar al paciente nos da la pauta desde dónde el paciente va a entender lo que nosotros le estamos diciendo. Y si nosotros no sabemos comunicarnos con los pacientes, podemos ser grandes técnicos de las terapias manuales, pero no llegamos al paciente. Y en definitiva, el paciente es el objetivo de la terapéutica. Entonces, pensando bien desde este lugar, tenemos que entender que, por ejemplo, en las líneas de las manipulaciones vertebrales del COMT de Australia, se plantean mucho los abordajes de baja velocidad y alta intensidad y no los de alta velocidad y baja intensidad, donde nosotros generamos movimientos rítmicos de una vértebra, de un complejo articular, y de esta manera obtenemos los mismos resultados y, por ejemplo, para la mayoría de las personas, porque tal vez algunos se encantan, se dejan encantar con esto de que haga ruido, pero la gran mayoría llegan a la consulta y ya llegan con un cierto nivel de catastrofismo y dicen, por favor, no me vas a hacer crujir el cuello, no me vas a traquear. Entonces, bien, perfecto, no es necesario si podemos manipular sin generar esta invasión de la alta velocidad. De todas maneras, todas las corrientes que se dedican a esto, por supuesto que hacen como mucho show en las redes de ese gesto. Nosotros preferimos adaptar la terapéutica al paciente y no que el paciente sea el que definitivamente está conduciendo el objetivo terapéutico. Yo esto lo charlo incluso con mi esposa, que es ginecobstetra, y que muchas veces las pacientes le dicen, doctora, quiero que me haga cesárea. Y la cesárea, la indicación quirúrgica, es una indicación médica, no del paciente. Los pacientes no nos tienen que indicar a nosotros cómo nosotros los tenemos que abordar, pero sí todo su texto, lo que ellos nos cuentan y su contexto, lo que nosotros podemos leer de lo que el paciente vive a diario, nos va dando una pauta de
cómo lo vamos a abordar y qué es lo que realmente necesita. Y lo que necesita no siempre es lo que está pidiendo. Entonces, tenemos que nosotros tener la autoridad terapéutica de poder conducir el abordaje. Sí, así es, porque muchos llegan porque algún conocido les, ah, no, a mí me hicieron tal cosa y como eso me fue bien, así que dile que te hagan eso. Y ya la persona llega pidiendo Buscando, lo que le buscando hicieron algo a la específico. persona conocida, pero lo que nosotros explicamos de que todos los cuerpos son diferentes, todas las lesiones son diferentes, a pesar de que a veces pues tengan el mismo nombre, su diagnóstico, pero todo va a ser diferente. Va a ser adaptado, ¿sí? Específicamente para... Es como el concepto este que se viene hablando de la medicina de precisión y que hoy está mutando hacia la medicina personalizada. Es decir, qué es lo que requiere el sujeto y poder definir que la acción terapéutica, que el abordaje terapéutico esté adaptado a sus necesidades. Claro, por supuesto. Mira, y en esta modalidad de tratamiento, ¿qué, qué va a encontrar el paciente a diferencia de un tratamiento pues, conservador, el más común? O se hace combinación tanto de lo que es la terapia como tal conservadora de agentes físicos y demás, eh, y sumado la terapia manual. O sea, ¿lo haces combinado o haces full solo terapia manual? ¿O un día haces esto, el otro día haces lo otro? Bien, mira, hay un docente del posgrado que tiene como un sello personal en el speech de tanto de la enseñanza como también del abordaje terapéutico, que es la triple T, de testeo, trato, testeo. Y ese es el concepto en el que uno se tiene que afirmar como terapeuta. Vamos a testear al paciente, ¿sí? Porque primero hacemos una anamnesis, un diagnóstico diferencial, fundamental para poder comprender cuál es la necesidad del paciente. Y cuando ya tengo claro qué es lo que voy a ir a buscar, hago el test adecuado. Ese test me va a dar o positivo o negativo. Muchas veces, si el test propio me está generando un pequeño alivio y empieza a generar eh, esa sensación de que se va el dolor, el test se transforma en el tratamiento. Podemos seguir repitiendo el test y que el dolor vaya bajando. En el caso de que lo que estemos buscando tenga que ver con un síntoma doloroso. No todos los síntomas son dolorosos, a veces estamos trabajando el control motor, ¿sí? Estamos trabajando alguna otra secuencia, pero en base a lo que vos me preguntás, la terapia manual es una parte del abordaje. Tenemos que hacer toda la parte de la neurociencia primero, donde hablamos con el paciente. Eso es una parte fundamental, muy rica. Si nosotros hacemos bien esa parte, tenemos gran parte del esquema resuelto de lo que hay que hacer. Luego hacemos la terapia manual, que si es necesaria la aplicamos y si no es necesaria no la aplicamos. A veces el ejercicio terapéutico, el movimiento, me brinda todas las herramientas. Yo muchas veces le digo al paciente, vamos a trabajar este ejercicio y vas a ir viendo cómo el ejercicio se transforma en la píldora, el ejercicio se transforma en la terapéutica. Los ayurvedas hace miles de años atrás decían que tu alimento sea tu medicina. En lo que nosotros realizamos es que el ejercicio sea tu medicina, ¿no? Por supuesto. Entonces, al paciente lo tenemos que testear en todas las situaciones, sentado, parado, en la camilla, acostado, en el piso, en movimiento, y vamos viendo cómo se construyó toda la sintomatología del paciente a partir de cuáles son las alteraciones que nos muestra. Entonces, si yo veo que hay alteraciones que con una corrección en la ejecución del movimiento, ¿sí? Aplicando tal vez no una terapia manual como por ejemplo una manipulación de la fascia o una manipulación articular, sino un simple input donde
hacemos un contacto manual y ya ese contacto manual cambia la propiocepción en el cerebro del paciente y empieza a hacer un registro de cuál es la zona que se tiene que mover primero, cuál es la que se tiene que fijar. Y en estos contactos manuales vamos guiando al paciente, haciendo correcciones. Esto se usa mucho, mucho en el neurodesarrollo, en el control motor, donde nosotros les generamos input, por ejemplo, en el borde inferior de la escápula para que la escápula vaya donde tiene que ir. Eso recentraliza la articulación glenohumeral y la podemos poner en carga con una mayor eficiencia. Esa eficiencia de carga en el hombro me permite liberar la columna cervical y dejar de generar tal vez en la columna cervical, lo que muchas veces ocurre, una inestabilidad dinámica que genera fricciones y que va presentando en el camino un montón de síntomas que tienen que ver con lo dinámico. ¿Se entiende? Interesante. Interesante. Bueno, a los que están conectados, les recordamos que vamos a tener a Alejandro en Panamá, Dios primero, 8 y 9 de agosto, con el curso de terapia manual de columna cervical. Es un abordaje de la columna centrado en el contexto. Vamos a tener precios especiales para los que se anoten hoy, aquí mientras estamos en esta conversa. Con Alejandro, un precio súper especial de $175 y también tenemos una promo de 2x1, así que todos los interesados pueden escribirme aquí al live que estamos o me pueden escribir directo al WhatsApp 6674-7228 para mayor información. Alejandro, cuéntame más o menos algún caso clínico así que te pareció que pues, ha sido bastante exitoso, que siempre lo recuerdas. ¿Con qué diagnóstico llegó la persona? ¿Cómo lo manejaste? Más o menos en cuánto tiempo empezaste a ver resultados hasta que ya pues lo diste de alta. Bien, por ejemplo, tengo el caso de una paciente que llegó con una cirugía de columna cervical que tenía 5 años de antigüedad a la cirugía, donde le habían fijado C3, C4, C4, C5. Wow. ¿Sí? La fijación C4, C5 había fallado el cage que va en la C5, entonces la placa de fijación había quedado suelta en cuanto a lo que sería la ferretería, lo que sería el material de fijación, pero se había generado una fibrosis importante que hacía que no tuviera movimiento el elemento de fijación. Entonces, A manera jocosa, como quien dice, se le aflojó un tornillo. tal cual. O sea, más claro imposible. Se le aflojó un tornillo. Y esta paciente venía con dolores, con mucha cefalea, mucha cefalea. De hecho, ella había recurrido a esta situación porque tenía cefaleas. Ella tenía una hernia en C3, C4 y tenía una protusión en C4, C5. Entonces, bueno, escogieron esta estrategia quirúrgica y resulta que todos sus síntomas no mejoró en lo absoluto. De hecho, empeoró. Empezó a tener más intensidad de cefalea, empezó a tener un montón de situaciones en la cara, del lado donde le habían hecho la cirugía, porque la cirugía tiene un abordaje anterior, ¿sí? Entonces, lo primero que empecé a resolver es que ella me hablaba de esto que se le había intensificado y que se le venía hacia todo el hemicráneo, el pabellón de la oreja, toda esta región de acá, mucha sensibilidad. ¿Qué hicimos? Hicimos un abordaje de la cicatriz de la cirugía en primera instancia. ¿Sí? La cicatriz de Abordamos, acá. claro,
pero la cicatriz, hay una cicatriz transversal, pero la cicatriz vertical es interna, porque Uh, se abren las estructuras, se abren así, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso trabaja desde la fascia media del cuello para poder llegar al cuerpo, a la cara anterior del cuerpo de la vértebra. Entonces, en la cicatriz empezamos a generar un poquito de trabajo facial, ¿sí? De, como el que debería recibir cualquier cicatriz, por ejemplo, una cesárea, cualquier cicatriz donde se intervengan varios planos de profundidad. Y en ese trabajo que empezamos a hacer en la cicatriz, empezó a mejorar su sistema trigeminal, empezó a desensibilizar ese dolor trigeminal. Una vez que estaba resuelto eso, una vez que ya no tenía esa sensación del trigémino del lado izquierdo de su cara, empezamos a trabajar. Ella trabajaba mucho con la computadora, ¿Cuánto entonces tiempo te tomó liberar esa zona? Que ella sintiera esto, ya esto mejoría. fue en 3 sesiones y Wow. ya. ¿Por qué? Porque había una relación muy directa, muy directa sabemos que C1, C2, C3 tienen una relación directa con el trigémino, entonces poder trabajar la cicatriz y liberar la tensión de este lado fue lo que más efecto nos dio. Ella, todas estas circunstancias la habían llevado a generar un bruxismo, entonces, todas esas incrementaciones fueron las que empezamos a trabajar. Trabajamos por dentro de la boca, trabajamos por debajo en el piso de la boca, trabajamos temporales, maceteros, pterigoideos, trabajamos los rectos posteriores. Y cuando empezamos a trabajar los rectos posteriores para desvincular el control motor de la prensión del cierre, empezó a tener muy buen resultado en sus cefaleas generales. Y después, cuando se fue limpiando el patrón de tensión, ella empieza a contarme un poquito más detallado todo lo que tenía que ver más con una cefalea oftálmica y sus Tipo dolores migraña. retro... ¿Cómo? Tipo migraña. Claro, ella sentía que los ojos se le salían. Wow. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar todo su sistema ocular, empezamos a trabajar movimientos cervicales y movimientos del ojo para restablecer y recorticalizar el reflejo óculo-cefalogiro, porque como vos preguntabas recién acerca de cuánto dábamos de terapia manual, cuánto dábamos de ejercicio, el ejercicio es fundamental para que una vez que nosotros vamos limpiando un patrón de restricción de tejido, poder generar la movilidad para que las banderas amarillas bajen, ¿no? Y que el cerebro pueda experimentar que el dolor ya no corre riesgo de daño. Entonces, toda esta circunstancia fue ayudando a que ella pudiera experimentar el movimiento, porque estaba todo el tiempo tiesa, y el estar tiesa hacía que claramente todo su sistema cráneo-cervical estaba tomado, estaba secuestrado por una tensión continua. Cuando pudimos ir trabajando todas las estructuras suboccipitales, la descompresión suboccipital, que mucho se puso de moda con la osteopatía, ¿no? Ella, Desde ella me imagino que su movilidad era en bloque, o sea, ¿cuál sí, robotito? Ajá. en Wow. bloque, Mira, ajá. Mientras ella estaba en ese proceso de tratamiento contigo, lo que era medicación analgésica, permanente. musculares, ¿continuaba con eso o se iban Mira, bajando las dosis? tuvimos la suerte con ella de poder conversar con el clínico que estaba llevando su caso y obviamente fundamentando la propuesta de ir bajando la medicación para poder ir encontrando efectos de analgesia a través del movimiento, porque sabemos que el movimiento nos permite generar esa analgesia.
y empezar a retirar medicamentos que no estaban colaborando con el cuadro, solamente eran como un balde de agua para apagar el incendio y cada vez necesitaba más agua para un incendio que no paraba de ponerse intenso. Entonces, fuimos trabajando con el médico en este paso a paso, donde ella logró, porque claramente en su proceso, en el ir avanzando, logró perderle el miedo al movimiento. Sabemos que la kinesiofobia nos da gran parte de todos estos cuadros donde se hacen persistentes los dolores y nosotros tenemos que hacer esa neuropedagogía del dolor y explicar por qué es que hay que ir a buscar, correr esa barrera del dolor durante el movimiento y comprender que algunos dolores durante el movimiento no son un peligro y claramente uno tiene que entender, por ejemplo, en esa paciente no vamos a hacer una manipulación de alta velocidad cervical. Claro, ¿Se sí, entiende? sí, sí. Si Está ya totalmente tenía contraindicado. miedo a moverse, ahora imagínate que tú le digas que vas a hacer una manipulación de, no, se sale corriendo por ahí mismo. Se va. Tremendo, o sea, pero bueno, sabemos de casos donde pacientes que cursan con este tipo de miedos son tratados desde la terapia manual eh, ortopédica, donde se generan estas cuestiones que no están indicadas en esos pacientes. No es que son malas, sino que no todos los pacientes son para todas las técnicas, claramente. Así es, así es. Y entonces, después que fuiste desensibilizando, ya lograste más movilidad, ¿qué siguió? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminó la Bien, historia? el ¿cómo fue? El proceso fue largo, porque fue costando esto de perder el miedo. Fue costando esto de perder el miedo y se le explicó muy bien a la paciente que el dolor, cuando cursa más de 3 meses, que nosotros lo entendemos como un dolor crónico, desde como nos lo enseñaron en la facultad, hoy entendemos que el dolor el crónico lo transformamos el concepto en dolor persistente. ¿Por qué? Porque crónico, vos le decís crónico a algún paciente y ya cree que va a morir con eso. Entonces, un O dolor se lo dice. persistente, He tenido pacientes que su médico le dice, tienes que aprender a vivir con eso. Y sí, me parece una respuesta muy fea. eso cronifica más el dolor. ¿Sí? Ahí es donde estos conceptos de la neurociencia nos apoyan, porque nosotros hablamos de el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿sí? Okay. Porque muchas cosas que podemos decir pueden convencer tanto que el dolor puede desaparecer en una charla, pero también puede aumentar, Claro. ¿no? Podemos generar ese efecto nocebo de decirle a un sujeto, vos te vas a tener que acostumbrar a vivir con esto y el dolor se lo va a llevar a la tumba. Entonces, bueno, cuesta mucho cuando el dolor ha tomado esta característica que nosotros enseñamos como nociplástico, que es este dolor que ya empieza a aparecer en las estructuras del cerebro que procesan la información del dolor. Es un dolor que toma y arresta la vía top-down. Entonces es un dolor que está facilitado el sistema nervioso para ir a buscarlo y exacerbarlo. Todos los neurotransmisores que modulan el dolor hacen un win-up del dolor, entonces tenemos que trabajar varios aspectos de la desensibilización de ese sistema top-down, de esa vía top-down que nos va a dar esta característica nociplástica. Entonces con ella trabajamos mucho sobre eso, mucho en la educación del dolor y empezar a hacer movimientos y juegos que permitían que justamente el movimiento fuese la clave de que esto ya no duele. Trabajamos mucho tiempo el dolor. Cuando se fue, con ella trabajé mucho tiempo, pero trabajé mucho tiempo porque cuando logramos que el dolor de la cabeza
ya no fuese un problema, claramente por esto de los umbrales del dolor, ella empezó a percibir dolores en las rodillas, que no los había percibido, porque se la pasaba sentada en una silla trabajando. Entonces, claro, tenía una condromalacia rotuliana o el síndrome del espectador de cine, que es que cuando se paraba sentía fuego en la rodilla. Pero ¿por qué no lo sentía? Porque claramente estaba tomada por el dolor de cabeza y el dolor cervical. Entonces empezamos a trabajar otras regiones, pero estuvimos aproximadamente unos 8 meses trabajando Wow. solo su región cráneo-cervical, donde Mira, trabajamos la columna cervical, trabajamos principalmente el abordaje de la cicatriz y de la fascia, luego trabajamos toda su situación de tensiones, trabajamos el sistema estomatognático y luego fuimos a trabajar todo lo otro que fue emergiendo a partir de eso. qué bueno, mira, y ella más o menos a comparativo de inicio y fin, ¿con qué rango de movilidad te llegó, no sé, en 10, en cero, en 15? ¿Y con cuánto se fue? Ya habiendo disminuido el dolor, la inflamación, la flexibilidad en esa cicatriz y perdiendo obviamente pues el temor al movimiento. ¿Cuánto? El efecto que más movilidad nos permitió ganar lo logramos a partir de la manipulación de los tejidos de la fascia del cuello, ¿sí? Donde nosotros logramos conquistar terreno de rigidez que había en la cicatriz de la cirugía, empezamos a recuperar movimiento. El movimiento en un principio ni siquiera hice la goniometría del movimiento porque ella no se movía, ¿sí? Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos mirándonos al espejo, viendo que ya había cada vez más movimiento. Por supuesto que generamos en los movimientos del raquis superior, todos los movimientos de la columna cervical alta los logramos todos, pero hacia abajo tuvimos mucha más restricción porque claramente, primero, en primer lugar, la fijación no nos Claro, que era desvinculaba una limitante definitivamente. y también hacerle entender a ella que había parte de su pérdida de la movilidad que era bueno que así fuera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si fijamos 2, 3 segmentos de la columna cervical, el segmento superior inmediato y el inferior inmediato se van a mover mucho más. ¿Por qué? Porque eso está fijo, entonces ahí vamos a tener una hipermovilidad. Nosotros no hemos corrido mucho de estos conceptos que existían antes de la hipomovilidad y la hipermovilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que en las hipermovilidades encontrábamos los síntomas productos de lo que no se mueve. Pero en este caso lo que no se mueve está fijado. No podemos ir a desbloquear una Claro. cirugía. Mira, acá Entonces, tienes una pregunta. ¿Y cuántas veces a la semana iba a la consulta? bien, Verónica pregunta, buenas noches Verónica, la consulta yo la manejo una vez a la semana, yo al paciente lo veo una vez a la semana, ¿por qué? Porque en el esquema del tratamiento que yo le propongo al paciente buscamos esto, evaluarlo al paciente, liberar toda restricción de movimiento, reeducar el movimiento para que el movimiento se pueda corticalizar, darle ese tiempo para que el cerebro tenga la oportunidad de percibir el movimiento y corticalizarlo. Y luego de eso, la próxima semana la vuelvo a ver y volvemos a hacerlo así, semanalmente, 1 hora, 1 a 1 con el paciente. Y le mandas tarea. Sí, sí, sí. No solo tareas, sino hay un nivel de seguimiento. Claramente esto no se puede hacer con todos los pacientes, porque si lo hiciéramos con todos los pacientes, no tendríamos tiempo para comer, para lavarnos los dientes. Pero sí hay un seguimiento por mensaje, y más si el paciente está muy alertado por el dolor. Y está esa cosita de, hoy hice esto, pero me aumentó el dolor
Entonces, yo siempre les comento esto a los pacientes de que a veces en el ejercicio propuesto vamos a encontrarnos con una barrera de dolor que antes no nos movíamos y a esa barrera no la conocíamos. Nos vamos a encontrar con esa barrera. Si al encontrarnos con la barrera, el movimiento mismo hace que el síntoma disminuya, continuamos. Si el síntoma persiste, continuamos. Pero si el síntoma aumenta, paramos. Ok, ¿Sí? y mira, ¿y qué tipos de lesiones, cuando me llegue el paciente, yo puedo pensar en hacer este abordaje con ese paciente? En este caso de columna cervical. Mira, las lesiones más comunes de columna cervical que cuando hablamos, porque generalmente las columnas cervical que consultan no tienen una lesión, no presentan lesiones. Generalmente las columnas cervicales que presentan una consulta tienen mucha relación con la articulación temporomandibular, con una tensión en el sistema del motor ocular. Entonces, no todas las consultas de dolor cervical están asociadas a una lesión. Y eso es lo que primero le enseñamos al paciente cuando le hablamos de dolor. ¿Por qué? Porque el IASP al dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial del tejido. Entonces, que duela no significa que haya lesión. En primer lugar es eso. En segundo lugar, ¿cuáles son las lesiones más comunes por las que consulta la gente? El whiplash, que es cuando son impactados en el coche desde atrás Sí, y síndrome de el síndrome latigazo del latigazo. o una caída. Eh, ese tipo de lesiones son lesiones comunes como causa de consulta. Las lesiones que se están empezando a aparecer, tal vez lesiones asociadas a la postura por el teléfono. Hay cada vez esto de estar así todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 Están sí. empezando como a El tech presentarse está muy de moda. y pero es que es lo característico del comportamiento del sujeto habitual. Entonces, ese tipo de lesiones. Pero, de nuevo, esto del concepto de la interdependencia regional, generalmente una columna cervical que presenta dolor no está presentando una lesión, está acusando algo que ocurre en otra zona. Y muchas de las afecciones que hoy encontramos en la microbiota, que tienen que ver con cuestiones metabólicas, intestinales, irritan el nervio vago y a través del nervio vago podemos presentar tranquilamente un síntoma cervical. Entonces, es tan complejo todo lo que pueda acabar en un dolor en la región cráneo-cervical, porque cuando hablamos de cervical, tenemos que pensar en toda la anatomía que va a estar implicada. Y es, 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 es una de las primeras razones de consulta, pero no es la causa uno de la razón de la consulta. Ok, excelente. Bueno, y al final entonces el tornillo suelto de la El tornillo paciente suelto se deja suelto porque está fibrosado, está tomado por la fibrosis. En este hace los caso, abrazos. Ajá. había y estaba en la resonancia, estaba el paquete así bien fibrosado, bien tomado, no había razón para pensar en una nueva cirugía. En algún momento, de hecho, le hicieron la propuesta de hacer una nueva cirugía y retirar el material. Yo prefiero que no hagan tantas cirugías y mucho menos si no está corriendo peligro ninguna estructura noble del cuello. Claro, para que exponerla nuevamente a todo ese proceso y entonces se va a echar todo para atrás, ¿no? Ahí Verónica te Hay, pregunta algo más. que dice, porque es larga la pregunta y no alcancé a leer lo que dice arriba. Dice, síntomas de cefaleas y se coloca botox estético.
podría interferir en el tratamiento que se le está realizando, que le estamos realizando. Depende. Lo que pasa es que la cefalea, que es el dolor cefálico, es multifactorial. Entonces, ¿cuándo podría estar presente? Por ejemplo, muchas personas que cursan con bruxismo les ponen toxina botulínica en los maceteros para liberar esa tensión y durante aproximadamente 3 meses que está actuando la toxina, el macetero deja de ser una causa de dolor cefálico. Pero muchas veces en el caso de lo que ella plantea, que es el botox estético, si fuera que a partir de la aplicación empezó a tener cefalea, y no sé si no tendríamos que pensar que no le pincharon alguno de los tres ramas del trigémino. Habría que entender, porque una cefalea muy común es la neurositis de Arnold, ¿sí? Del nervio occipital mayor, que sale por debajo del occipital y que toma toda la región del cráneo y que muchas veces está anastomosado con el nervio supraorbitario y generan esa sensación de que me presiona acá atrás y me duele el ojo. ¿Sí? Porque está todo este complejo en una tensión que irrita por tracción mecánica, ¿sí? O personas que están todo el tiempo así, con toda esta tensión, entonces la fascia capilatis está traccionando las estructuras que le dan cavidades a estas estructuras nerviosas y claramente tenemos una cefalea. Pero ¿qué pasa? Que todas esas aplicaciones del Botox, donde el músculo relaja, no debería ser una causa de la cefalea, a menos que la toxina botulínica haya sido en exceso o la Mala aplicación haya... dosificación, una mala dosificación. Puede ser una dosificación excesiva. No estoy al tanto de cuáles son las implicancias que la toxina botulínica puede tener en distintos pacientes, porque habría que entenderlo desde ese lugar. Si hay algo con el que el paciente de base reacciona frente a la toxina. Entiendo que yo no conozco casos, pero entiendo que no hay este problema y por eso es tan usado incluso en la estética. Hoy acá, no sé ustedes allá, pero acá hay odontólogos que, como tienen matrícula para poder pinchar, están haciendo estética con toxina botulínica. Eh, Acá hacen en Botox definitiva, Party. Acá, acá hacen Botox Party. Eh, de nuevo, o sea, hay una sobreaplicación de cosas que no dejan de ser situaciones que van a ingresar, o sea, nos van a poner desde este lugar, vamos a estar estimulando el sistema inmune sí o sí. Entonces, no sé si no estamos generando una situación de inflamación de bajo grado que pueda exacerbar otra conducta que nos lleva a la cefalea. Cada caso es muy particular, entonces, es decir, la toxina botulínica sí o la toxina botulínica no, y igual, aunque digamos que no, las mujeres se van a seguir, o no, los hombres hoy también se ponen para sacarse las arruguitas. Pero en definitiva no estaría como siendo, si la cefalea es tensional, un problema de la toxina botulínica, porque todo lo contrario, está liberando tensiones musculares. ok. Alejandro, ya para terminar, muy interesante esta conversa. Cuéntanos para todo el que quiera inscribirse para el curso ahora en agosto Bien, 8 y mira, 9. ¿Qué vamos, van a vamos, aprender? ¿Qué pueden esperar todos los colegas que participarían en esta capacitación? en este curso lo que vamos a hacer es abordar toda la temática de la columna cervical con este concepto de la interdependencia regional, que nos hace pensar en la columna cervical como parte de un todo, en un abordaje más completo de la columna cervical, asociado a, como estamos mucho en el área del deporte, asociado a los distintos deportes, asociado al sistema
del ojo y cómo el ojo trabaja con la columna cervical para poder, porque en definitiva movemos la columna cervical para donde el ojo no logró ir. Entonces agachamos la cabeza cuando queremos mirar hacia el piso, levantamos la cabeza cuando queremos mirar al cielo. Entonces el ojo como un gran protagonista en esto. Vamos a tratar de hacer el abordaje lo más completo posible en este corto tiempo que se va a dar y también como una introducción a lo que es el posgrado, donde hay 6 seminarios y que para el caso de Panamá o de cualquier país que sea extranjero a nuestra sede principal, tenemos una metodología híbrida donde se van cursando los días martes clases virtuales y después cuando han completado los 6 módulos de las clases virtuales, vamos una semana y hacemos las 6 prácticas. Las 6 prácticas las hacemos en presencial porque ahí es donde vamos a practicar y después se toma el examen y bueno, se entrega el diploma para quien haya querido. Entonces, ¿qué? Me voy a Argentina a hacer la práctica, a presentar la... Podés venir a la Argentina, todos están invitados a venir, pero bueno, si hay interesados y se logra un número como para que si nosotros logramos hacer esto, porque por ejemplo hay gente de Colombia que está anotada en el aspecto híbrido en el curso que se está dando en España, que ahora en septiembre viajan a dar viajan 2 colegas a dar la parte práctica, presencial, pero en octubre empieza una nueva cohorte híbrida internacional. Entonces, si logramos que gente de Colombia, de Ecuador, de Panamá, y hacemos Panamá y vamos a Panamá y damos en Panamá el presencial para todos. Sabemos que Panamá tiene conexión aérea bastante interesante con todos lados. Entonces, esta es una modalidad muy buena para poder muy accesible, acceder. la verdad. Sí, muy accesible. Genial. Sí. Pero bueno, en definitiva, para este caso de agosto, vamos a estar viendo la columna cervical y cómo la trabajamos desde el campo del deporte. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por compartirnos todo este conocimiento y todo lo que pues esperamos aprender ahora en agosto con el curso. Compañeros, pues todo el que quiera asistir, aquí les voy a dejar Están video invitados. en la página aquí de Instagram. Les voy a poner todos los datos abajo para que se contacten y hagan pues su inscripción a este curso que va a estar buenísimo. Okay. Pues sin más, cualquier pregunta, saben, me pueden contactar al 6674-7228, me escriben un mensaje directo en el Instagram y con mucho gusto le estaremos respondiendo y despejando todas sus dudas y preguntas que tengan al respecto. ¿Algo más, Alejandro? Bueno, yo agradecido del espacio, siempre conectarme con vos es un placer. Tenemos esta buena dinámica de ida y vuelta. Y bueno, agradecido de las personas que se quedaron y que tuvieron la paciencia y la dedicación de estar en el vivo. Y bueno, el vivo queda, creo que subido en tu Instagram para Sí. que lo puedan ver, escuchar. Claro, ahí va a estar para el que no pudo, lo vea ahora, pues, al rato. Bien, bueno, te agradezco muchísimo la posibilidad de estar conectados y de poder ser parte de esto tan bonito que es poder hacer crecer la profesión. Así mismo es. Placer para ti, aceptar mi invitación y espero pronto estés con nosotros acá en Panamá. Que pasen buenas noches. Así va a ser. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, chao.